siguiente que vamos a realizar en nuestro modelo van a ser las dos vallas de electrónica frontales, que a su vez sirven de alojamiento y enclave del tren de aterrizaje principal del helicóptero. Estas bahías se caracterizan porque tienen toda la electrónica reproducida en los dos compartimentos delanteros y no así en los dos compartimentos traseros, y tendremos que realizar una serie de detalles, como son todos los cableados, si queremos dejar las dos portillas abiertas, las portillas N3 y N9. Yo en mi caso lo voy a realizar porque me gusta dejar estas cosas abiertas, puesto que resultan un tanto llamativas, ya que combinan muchos colores y nos van a hacer que nuestra maqueta quede más llamativa, por así decirlo. Para la realización de estas bahías, aparte de las piezas de plástico, vamos a emplear una serie de piezas de resina de la marca Aniceta, ¿de acuerdo? Que os dejaré enlace en la descripción. Estas son impresas por mí, ¿de acuerdo? Ya que venden tanto las piezas impresas como los archivos para imprimirlas nosotros mismos. Y no tienen gran intríngulis, se usan igual que los interruptores que hemos visto. Tenemos una serie de interruptores protegidos, ¿de acuerdo? De guardas de interruptores, conectores redondos en forma de codo y conectores redondos planos para conexiones eléctricas. A ver, ¿qué más os puedo contar de esto? Características, ambas bahías son diferentes, ¿de acuerdo? Ya que, por ejemplo, en la bahía de la derecha, en el lateral derecho, concretamente en esta portilla que tenemos aquí que va cerrado, que ahora veremos una foto de ella abierta, aquí va el compresor del sistema de control ambiental. En la parte delantera tenemos estas piececitas, las piezas L2, que son simplemente dos filtros. Y en la parte de la derecha, en esta de aquí, en la pieza D1, en la parte frontal, en la parte de la bahía de electrónica frontal derecha, tenemos el puerto de recarga del cañón M230, ¿vale? Para la tolva de munición. La tolva de munición en los Apache va por el lateral derecho, entra al cargador y por el lateral derecho sigue el recorrido y alimenta el cañón principal. Y luego por la parte de la derecha, por la parte de la izquierda, perdón, tiene el retorno de la cinta de munición para entrar dentro de la caja, de nuevo, dentro del cargador. Habréis visto vídeos en los que se ve al personal de tierra reamunicionando el cañón, que le meten aquí peines de munición, ¿de acuerdo? Que es esta pieza que viene representada aquí, que es opcional, la de 39, que introducen pues los cartuchos y van entrando los cartuchos y por la cinta que va por aquí, tras, van al cargador. Y luego del cargador, el propio motor que lleva el cañón, ¿de acuerdo? Va sacando la munición, va tirando de la cinta y la va utilizando en el arma principal. No hay mucho más que os pueda explicar de esto, porque ya sería entrar en camisa de 11 varas y a lo mejor algunos os aburriríais. Eso sí, en el detallado, aparte de esto, ¿de acuerdo? De esto que os he explicado aquí, de los conectores estos, vamos a emplear hilos de cobre o de estaño del más fino que podamos encontrarnos, puesto que los mazos de cable muchas veces son cables de 7, 8, 10, 12 cables y suelen ser cables muy finitos. Entonces eso se reproduciría muy bien con hilo de cobre de 0,1, pero ahora mismo no sé dónde lo tengo metido. También en las bahías hay una nervadura aquí en medio, ¿de acuerdo? Entre la parte superior e inferior, que tienen una serie de huecos que deberemos de ahuecar para introducir por ellos los hilos de cobre que utilicemos para simular los cables, o los hilos de estaño,
para dejarlos bien cogidos por dentro y que así nos dé una sensación más realista, en lugar de coger y meter directamente simplemente ahí el cable y que se quede ahí el trozo de cobre. Ya no hay más que os pueda explicar de esto, salvo que en las patas del tren de aterrizaje, aparte de estos tubos que veis aquí, tienen unos tubos metálicos que son los manguitos, los manguitos son rígidos de freno, y unos tubos flexibles que son los latiguillos de freno que van directamente a la rueda, que os enseñaré más adelante cómo reproducirlos y con qué materiales podemos reproducirlos. Así que nada, voy a preparar las cosas y vamos a comenzar el trabajo. Bien, aquí tenemos las dos bahías de electrónica laterales. Por un lado tenemos la valla electrónica de la izquierda y por el otro la de la derecha, ¿de acuerdo? O sea, así. Si os fijáis, son bastante similares, pero son diferentes entre sí. Por un lado, en la parte derecha, lo que es la cabeza del amortiguador de la pata del tren derecho queda expuesta, mientras que la de la izquierda está carenada. Otra diferencia que hay es la zona esta de aquí, que es donde encastraría el ala del avión. Del helicóptero. También, si las miramos por abajo, son diferentes, ¿de acuerdo? Ya que en la derecha, por ejemplo, en el caso del D, tenemos la luz de aterrizaje y búsqueda, que en el Apache Guardian no va colocada aquí, sino que va colocada en otro sitio y habría que modificar la pieza. Os enseñaré fotos para los que estéis haciendo el Guardian, que veáis cómo va. Cosas que vamos a hacer para mejorar un poquito las vallas de electrónica, ¿vale? Como por ejemplo va a ser sustituir todas los terminales acodados, ¿de acuerdo? Que llevan cables. Y aquí, por ejemplo, en este punto de aquí y aquí, sustituiremos esos puntos de plástico por un par de interruptores que tendremos que coger de resina, de los que hemos utilizado para la cabina, de los interruptores de palanca. También, como ya os he dicho, ahuecaremos este hueco de aquí, este otro de aquí, este otro, este otro, este otro y este otro. Y en la bahía de la derecha, pues lo mismo. Este de aquí, este de aquí, este de aquí y este de aquí se ahuecarán. Mirando las instrucciones y las fotos de referencia que tengo, hay un pequeño fallo en las instrucciones, ¿de acuerdo? Y tienen que ver con una de las piezas, con la pieza en la bahía de la derecha, con la pieza P27 en concreto, que reproduce el tubo que va desde aquí hasta aquí, que en realidad no entra aquí, sino que entra aquí, ¿de acuerdo? Ya que es un tubo del sistema de aire acondicionado. Para que lo veáis un poquito, aquí tenemos el libro de VVP y ese tubo en concreto que os estoy comentando, a ver, ese tubo concretamente es este tubo de aquí, ¿de acuerdo? Que si os fijáis no entra aquí, que es como viene puesto en la maqueta, ¿de acuerdo? Sino que entra aquí, en el mamparo, entra aquí, ¿de acuerdo? Y este tubo, si os fijáis, es este tubo de aquí, la continuación de este tubo, ¿vale? Que es este tubo de aquí. Y esto, concretamente, es el compresor de aire acondicionado. Si os fijáis aquí, se ve perfectamente la cinta de alimentación del cañón principal, ¿de acuerdo? Como veis aquí, lo que os comentaba, los conectores, ¿vale? Fijaros que llevan todos muchos cablecitos blancos, con manguitos marrones,
Y vienen a los conectores que van pintados en color verde bronce. Esto concretamente es un Apache D de modelo inicial o medio, puesto que ya sabéis que el Apache D, al igual que los Apache E, esta parte de aquí, todo lo que es el interior, va en el color azul, ¿vale? En el azul clarito ese que hemos utilizado en la parte de los motores. Hay un detallito, ¿de acuerdo?, que habrá que sustituir, que es esta cinta de aquí, ¿vale?, que la sustituiremos o bien con una tira de estaño o bien con una tira de aluminio, ¿vale?, como por ejemplo este de aquí, que es bastante finito, que pertenece, por ejemplo, a una botella de batido o de horchata y demás, ¿vale? Si no queréis sustituirla, lo que podéis hacer con mucho cuidado es intentar ahuecarla, ¿de acuerdo?, para que parezca verdaderamente este asa que vemos aquí, ¿de acuerdo? No tengo mucho más que deciros con respecto a esto, ya que van a ser cosas que yo voy a hacer para darle un poco más de un toque más llamativo a mi modelo, y que pueda servir también pues para que intentéis adentraros al momento de atreveros a realizar ciertos detalles en vuestras maquetas, como la inclusión de cables, si dejáis algún panel abierto que tenga una bahía de electrónica y demás. Así que nada, las planchas que vamos a necesitar para esta labor van a ser las planchas L, que son las planchas que llevan los motores, ¿de acuerdo?, que nos quedaban las piezas L2 sin retirar, ¿vale?, que son estos filtros que hay aquí, ¿de acuerdo?, que los llevan las dos, tanto la bahía izquierda como la bahía derecha, ¿vale? Aquí tenemos todo fotos de la bahía de la izquierda, ¿de acuerdo?, más fotos de la bahía de la derecha, de la izquierda, perdón, y aquí tenemos las fotos de la bahía de la derecha. Si os fijáis, aquí tenemos la cinta de alimentación que introduce la munición en el cargador del helicóptero, ¿vale? Fijaros aquí que está el peine puesto en la posición de carga, y es concretamente en esta zona de aquí, ¿de acuerdo?, que también se ve aquí perfectamente. Lo que os decía, en la bahía de la derecha, aquí sustituiremos los dos interruptores de palanca por estos por dos interruptores de palanca, ¿vale?, que los veis aquí. Pues bien, ya una vez visto esto, es hora de comenzar con el trabajo. Recordar, plancha E para los filtros, y luego tenemos la plancha N para las dos portillas de las bahías de electrónica, ¿de acuerdo?, las portillas de aquí, la de aquí y la misma del otro, ¿vale?, y esta otra. La plancha E para algunas piezas que vienen aparte, ¿de acuerdo?, como por ejemplo son el alimentador, es el alimentador. La plancha C para las dos portillas de las bahías traseras, y la plancha P para el resto de piezas, como por ejemplo son los marcos de las 4 rejillas de refrigeración que lleva, que son estas rejillas de aquí, ¿vale?, estas 4 rejillas de aquí. Así que nada más, vamos a ello, vamos al trabajo, ¿de acuerdo? Bien, ya tenemos aquí las bahías laterales, ¿de acuerdo?, a las cuales les hemos puesto la pieza que dijimos del filtro, ¿de acuerdo?, que llevan aquí. Y aparte le hemos puesto las compuertas de la parte trasera, ¿de acuerdo? Estas compuertas, como veis, se ajustan muy bien a izquierda y derecha y superior, pero en la parte derecha o posterior de la bahía y abajo, ¿vale?,
hay que ajustarlas un poquito con cuidado, ¿de acuerdo? Aquí tenemos una serie de remaches que cuando rellenemos esta línea de aquí y la vayamos a lijar, hay que proteger con el truco que os he enseñado de la mascarilla. Una vez que hayamos hecho el relleno de las líneas de panel, ¿de acuerdo? En esta, ¿de acuerdo? En esta de aquí, que es de la valla izquierda a la posterior, queda mucho hueco. Entonces, como por fuera tenemos mucho que conservar de detalle, pues le añadiremos la masilla por el interior, ¿de acuerdo? Una vez que hayamos añadido la masilla, pues simplemente procuraremos limpiar un poco para que no nos quede ahí muy áspera ni nada de eso. Y si os fijáis por fuera, no hemos tocado nada con la lija, salvo esta línea de aquí, que esta solo se puede trabajar desde fuera. Ahora, estos paneles laterales, ¿de acuerdo? Estos paneles de la zona posterior, abren por aquí, y al rellenar la línea de molde, el hueco de separación, perdón, pues nos vamos a comer la línea de separación. Entonces, para rehacer esa línea, en lugar de utilizar una regla que va a ser muy pesado y no vamos a controlarla bien, vamos a utilizar unas pequeñas reglas metálicas, ¿vale? Procurando que sean reglas flexibles, que colocaremos sobre nuestro modelo y las fijaremos con mascarilla adhesiva, ¿de acuerdo? Entonces, cortaremos un trozo de mascarilla, nos pondremos la regla metálica y ahora por la otra parte una vez que las tengamos, pues simplemente ajustaremos a su punto y utilizando un grabador, ¿de acuerdo? En este caso es lo que en Tamiya llaman un engraver, ¿de acuerdo? Que son estos de aquí, que tienen en distintas medidas, ¿de acuerdo? Los venden en medida de 0,1 de grosor, 0,2, 0,3 y 0,5, ¿vale? Y si os fijáis, es como un scriber normal y corriente, pero más pequeñito y aparte bastante más fino. Así que ya lo que haremos simplemente será, apoyándonos en la regla, pues procuraremos buscar la forma de grabarnos la línea. Procuraremos dar un par de pasaditas, ¿de acuerdo? Y listo. Esto lo haremos en ambas piezas. Bien, listo. Una vez que hayamos grabado la línea de panel, pues simplemente retiraremos la cinta y podremos continuar con el resto del detallado de las vallas de electrónica laterales. Esta operación tenemos que repetirla en ambas vallas, ¿de acuerdo? Tanto en la izquierda como en la derecha. Y una vez que se hayan hecho, pues ya procederemos a colocar el resto de piezas interiores, como son las piezas del tren de aterrizaje, ¿de acuerdo? Y dejar las vallas listas para colocarlas en el helicóptero. Así que nada, voy a terminar de marcar la línea de panel en el otro, ¿de acuerdo? Y continuaremos. Bien, para lo próximo vamos a ir preparando las piezas de las vallas frontales para ponerle los cables. Como tenemos dos, vamos a hacer una, por ejemplo, la frontal derecha directamente con las propias piezas de plástico y otro, la frontal izquierda, con los cabezales que he impreso de Aniceta. No tiene mucho secreto, ¿vale? Las cosas de Aniceta ya sabéis que lo que hay que hacer es quitar los detalles de las distintas piezas que no vayamos a utilizar, ¿vale? Y dejar
hacerle unos agujeritos para colocar luego las piezas. Y en los de plástico simplemente vamos a cogernos una broca de 0,5 o de 0,4, ¿de acuerdo? Dependiendo del conector que tengamos que trabajar, y le haremos un pequeño agujero, ¿vale? A ver, uno que esté fácil, este, por ejemplo, este de aquí, ¿vale? Le hacemos un agujerito, ¿de acuerdo? De modo que nos sirva para alojar después el trozo de estaño con su pegamento, ¿de acuerdo? Bien, una vez que tengamos hecho el agujero, ¿vale? Uy, cuidado, me pasa un poquito. Una vez que tengamos el agujero, simplemente cogeremos un trozo de hilo de estaño, ¿de acuerdo? En este caso, este es hilo de estaño de 0,46 y podremos utilizar de distintos diámetros, de 0,2, de 0,3, de 0,4 y hasta de 0,5. ¿Vale? Cogeremos un trozo y os voy a enseñar cómo colocarlo ahora, pero lo fijaremos después, una vez que ya tengamos toda la pieza, toda la parte esta de aquí pintada, para evitar que al pintar los cables podamos estropear el resto de lugares, ¿vale? Entonces colocaríamos el cable, nos miraríamos la imagen de referencia, ¿de acuerdo? Que es esta de aquí, localizaríamos el conector, que es este de aquí, y veríamos a qué punto exactamente va ese cableado, ¿vale? Vale, es este conector de aquí, y si seguimos el cable vemos que va aquí, ¿de acuerdo? Entonces, pues el cable que estamos simulando lo guiaríamos al lugar. A ver, unas pincitas. Que ya veremos también cómo poner los cables luego después, ¿de acuerdo? Pero para que os hagáis una idea. Vale, guiaríamos el cable y lo meteríamos en su lugar. Nos va a importar poco la longitud que hayamos cortado de hilo de estaño, ¿de acuerdo? Vale. Y aquí quedaría puesto ya con el cable pintado en blanco, ¿de acuerdo? Y lo que hacemos por dentro pues simplemente es buscar la forma de poder fijar el cable lo mejor posible, de modo que nos quedaría el cable perfectamente inmovilizado, ¿de acuerdo? Así que visto esto, la parte de las piezas de aniceta es muy sencilla, sabéis cómo se hace y no hay mucho más que decir, ¿de acuerdo? Así que voy a continuar trabajando las vallas de electrónica para tener el trabajo listo, y una vez que tenga trabajada con todos los agujeros, todas las piezas sustituidas y demás, procuraremos imprimirlas y pintarlas con el color del interior. Ya sabéis, en el caso de un longbow moderno, o sea, un longbow de final y los Apache Guardian, esta parte de aquí la pintaremos primero para pintar todo el interior en el azulito, y después pues pintaremos todas las cajas con un poco de negro mate para
darle un poquito de variedad de color. Y el filtro, ¿de acuerdo? Este filtro de aquí, pues la parte que va rayada se pinta en blanco y lo que es la tapa se pinta en negro, ¿de acuerdo? Así que nada, para aquí la grabación y voy a, lo que os he dicho, voy a continuar haciendo lo de los agujeros y la sustitución de las piezas y enseguida continuamos. Bien, antes de proceder ya con lo que es la pintura, por así decirlo, de las bahías de electrónica, vamos a realizar unas piezas de este estilo, ¿de acuerdo? Para reproducir las distintas asas que tienen las cajas de electrónica que se encuentran en las bahías. Concretamente, este asa es para este de aquí, ¿de acuerdo? Para este de aquí, y está elaborado de una forma muy sencilla. No, esta vez no he utilizado herramienta, ¿de acuerdo? Ya que en estas piezas podemos realizar perfectamente los orificios para alojar el asa. Y esos mismos orificios nos pueden servir para realizar el propio asa propiamente dicha. Entonces, lo que haremos será coger alambre, bueno, más bien hilo de cobre de 0,3 milímetros de diámetro. Cortaremos un trozo, ¿vale? Procurar hacerlo sobre una superficie rígida si utilizáis el cúter para evitar que se os doble más de la cuenta. Y lo siguiente que haremos será simplemente lo arquearemos un poquito, ¿de acuerdo? Y lo introducimos en ambos orificios, ¿de acuerdo? Lo introducimos en ambos orificios y lo vamos bajando. A ver, ahí. Vale. Como siempre habrá uno que no llegue a atravesar, pero el otro sí, pues simplemente una vez que ya haya hecho tope el que no ha atravesado, en este caso es este de este lado, pues simplemente llegaremos, tiraremos de la punta del trozo de cobre que sobra y mirad, ya tenemos casi hecho el asa. Lo único que tenemos que hacer es buscarnos unas pinzas que tengan una cabeza, una boca lo más plana posible para intentar hacer el doblez del asa, ¿de acuerdo? Para que quede completamente en escuadra, ¿vale? Bien, ya está. Ahora simplemente le metemos la punta de la pinza si nos entra, y si no, pues con ayuda de la punta de una cuchilla se la metemos debajo y lo separamos. A este le sacamos, ¿vale? Y ya, pues simplemente con un alicate plano, ¿vale? Aquí está, ¿vale? Un alicate plano, pues simplemente le metemos, le apretamos un poquito y le repasamos lo que son los dobleces para asegurarnos de que queden bien a escuadra. Bien, una vez que está hecho, pues simplemente la ponemos aquí y le cortamos pues como un par de milimetrillos de longitud, ¿de acuerdo? A ver, así, ¿vale? Y ya está, ya tenemos el asa. El asa en estos momentos es muy larga, ¿de acuerdo? Porque se nos queda muy separado
o si el orificio es muy profundo nos quedará muy pegado al modelo. Entonces, para pegarlo, pues nos buscaremos, a ver si lo encuentro por aquí, vale, a ver, nos cogeremos una tira de Plasticar, ¿de acuerdo? Como de 0,75 o de 1 milímetro. Vale. Cogeríamos una tira de Plasticar y nos cortaríamos un trocito de Plasticar. Da igual la longitud que cortemos, ¿vale? Porque esto nos va a servir como separador, por así decirlo, ¿de acuerdo? Entonces, lo cogemos. Esto lo que haríamos sería meterlo donde estaría donde estaría el asa, ¿de acuerdo? Así. Lo pondríamos donde estaría el asa, así. Ahí, y luego pondríamos el asa ¿vale? Y ahí quedaría el asa puesta, ¿de acuerdo? Ya simplemente quitaríamos esto y el asa se nos quedaría ahí pegada y fijada con el cianocrilato, ¿de acuerdo? Pues nada, voy a proceder a colocar todas las asas, ¿de acuerdo? Y a elaborarlas siguiendo este mismo proceso que os he enseñado, y habrá que hacerlo tanto en la bahía de la derecha como en la bahía de la izquierda, que hay, por ejemplo, aquí tenemos un asa, y luego reproduciremos el asa este de aquí con lámina de aluminio, ¿de acuerdo? Lámina de aluminio, a ver, que lo tenía por aquí separada, ¿vale? Como esta. Este material lo sacáis perfectamente de una botella de un batido o de una botella de horchata de litro y lo podéis alisar perfectamente utilizando un rodillo, ¿de acuerdo? Una vez que lo tengáis alisado con el rodillo, pues simplemente le podéis poner un trozo de mascarilla para serviros un poquito y marcarle, y se corta como un ancho de 0,75 milímetros aproximadamente, o 1 milímetro, ¿vale? Y una vez que lo tengáis cortado, pues simplemente retiramos, marcamos los orificios donde tiene que llevar los dos tornillos de fijación, ¿de acuerdo? Y una vez retirada, pues le pondremos un trozo de la lámina de aluminio y punto. Si os preguntáis por qué lámina de aluminio y no papel albal, que se podría utilizar papel albal o lámina de estaño, es porque el papel albal sería muy endeble y se nos partiría con mucha facilidad, y la lámina de estaño resultaría demasiado gorda y no podríamos colocarla muy bien. Así que nada, voy a hacer este trabajo y ya procederé con la pintura, y procederé a iniciar el proceso de pintura con imprimación, ya sabéis. Y luego después, pues simplemente se pintará el interior de la bahía primero con los colores azules, tal como hicimos con los motores, con las góndolas motrices, y una vez que tengamos ya todo eso, procederemos con un trabajo de pintura a pincel. Así que voy a parar aquí de momento la grabación. Voy a colocar todas las asas en las distintas cajas que llevan las asas y enseguida continuamos con el proceso. Bien, antes de proceder con la pintura, vamos a poner el antideslizante que tiene las bahías de electrónica
en la parte superior, concretamente por delante del ala y hasta el frontal, ¿de acuerdo? Para ello, para el antideslizante, vamos a utilizar el mismo que he utilizado en las alas, ¿de acuerdo? Que es el antideslizante más finito de la marca OMS, que llaman PER, ¿vale? Ya sabéis que este antideslizante se compone de dos partes. Por un lado, el antideslizante, que viene presentado en formato líquido, y que hay que menear bien el bote cuando se vaya a aplicar con el aerógrafo, ya que se decanta y se almacena todo en la parte baja del bote. Y por otro lado tenemos un bote de pegamento. La particularidad, recordar que vamos a necesitar un aerógrafo con una boquilla de 0,5 superior para aplicar el antideslizante. Lo bueno de este sistema es que puedes empezar un día con el pegamento y si se te ha hecho muy tarde o lo que sea, o estás muy cansado, pues dejarlo y continuar al día siguiente, ya que el pegamento no reacciona con el plástico, sino que reacciona con el antideslizante propiamente dicho. Así que para aplicar el pegamento, simplemente depositaremos un poco de pegamento en una plancha de estileno, ¿vale? o de Evergreen, como prefieres llamarlo, y o lo dejaremos en un taponcito, ya sabéis. Y después simplemente voy a coger el pincel y aplicarlo sobre nuestro modelo. Bien, pues ya está aplicado el pegamento. Ahora ya, pues simplemente es lo que os digo. Coger el antideslizante y con el aerógrafo a una presión de unos 50 psi, ¿de acuerdo? Pues le aplicaremos a una distancia de 20 a 30 centímetros de la superficie de la pieza, le aplicaremos el antideslizante. Así que voy a preparar el aerógrafo y enseguida continuamos. Bien, ya tengo aquí cargado el aerógrafo con el antideslizante, ¿de acuerdo? Y lo que vamos a hacer primero es echar un poco en un papel para comprobar que fluya correctamente. Bien, ya tengo el aerógrafo cargado con el producto, ¿de acuerdo? Y lo primero que vamos a hacer va a ser asegurarnos que fluye correctamente en el aerógrafo, ¿de acuerdo? Vale, una vez que hayamos comprobado eso, pues simplemente espolvorearemos desde una distancia de unos 20-30 centímetros, ¿de acuerdo? De modo que
lo echemos sobre la pieza. Bien, esto es como pintar, ¿de acuerdo? Ahora simplemente lo que tendremos que hacer es pues esperar unas 2 horas aproximadamente, de 1 a 2 horas, para poder retirar el exceso y listo, ¿de acuerdo? También es recomendable algunas veces de aplicarle un poco de calor con un secador de pelo, pero ahora con el calor que hace yo creo que ese paso no acaba siendo tan fundamental ni tan obligatorio, por así decirlo, el hacerlo. Así que no se me ocurre otra cosa que decir para este proceso. Para limpiar el aerógrafo, que es lo único que nos quedaría ya, se puede utilizar un poco de alcohol simplemente, ¿de acuerdo? Y hay que asegurarse de limpiar bien el aerógrafo para evitar que luego pueda obstruirse y demás. Una vez que ya tengamos el aerógrafo limpio y demás, podemos guardarlo y podemos seguir con el trabajo dentro de 1 hora. Bien, ahora lo que vamos a hacer va a ser, una vez que ha pasado 1 o 2 horas, aunque podemos forzar el secado con ayuda de un secador de pelo, vamos a limpiar un poquito toda la superficie del exceso de material que haya, ¿de acuerdo? Como por ejemplo puede ser en esta zona de aquí, ¿vale? En esta zona de aquí se puede emplear directamente un palillo para rascar un poquito la superficie y retirar el polvito que tenga, ¿vale? Aquí, por ejemplo, fijaros como las zonas donde no hemos puesto pegamento, el producto se suelta con mucha facilidad. Otra cosa que podemos hacer también es retirar las mascarillas de las que nos hayamos ayudado para proteger el resto de plástico mientras ponemos el pegamento, ¿de acuerdo? Y podemos proceder a retirar tranquilamente ya todo lo que es el producto que hemos rociado sobre nuestra pieza, ¿de acuerdo? También podemos emplear, como veis, un pincel, ¿vale? En las zonas más amplias, un pincelito que sea suave, ¿vale? Y podremos retirar tranquilamente el exceso de zonas planas, por ejemplo, ¿vale? Y de los recovecos. Hay zonas que por la forma que tienen, pues resultarán un poquito más complicadas de retirar el exceso, ¿de acuerdo? Entonces ahí es donde procuraremos ayudarnos de un palillo para rascarle un poquito el material que se haya quedado adherido, aunque no debería de suponernos ningún problema. Puesto que, como habéis visto, en las zonas donde no se aplica el pegamento, el material no se queda fijado. También, si os habéis fijado, tengo aquí preparado un tarrito con agua y jabón, ¿de acuerdo? Para limpiar lo que es la superficie
y ayudar un poquito a desprender el material de las zonas donde no tenga que quedarse adherido. Vale, con esto limpiaremos ya la superficie del modelo y para secarlo pues podemos emplear un secador de pelo, ¿vale?, para evaporar lo que es todo el agua. Bien, ahora ya pues lo único que queda es eso, dejar que se evapore un poquito dejar que se evapore completamente el agua jabonosa que le hemos aplicado a nuestro modelo, a las piezas que hemos aplicado el antideslizante, y ya quedará preparado todo para empezar con la pintura de ambas bahías de electrónica. El proceso es muy sencillo, ya os lo he explicado. Se va a pintar con sus colores correspondientes y una vez pintado con su azulito interior, pues vamos a proceder simplemente al trabajo de pincel, que será básicamente con color negro y color verde bronce para las cajas de electrónica, el negro, y el verde bronce para todos los conectores que hay en nuestras bahías. Bien, vamos a iniciar el proceso de pintura de las bahías de electrónica frontales, ¿de acuerdo? Para ello vamos a partir de una imprimación gris. En este caso voy a utilizar, para experimentar un poquito con ella, la la imprimación de la gama A-Stand gris, y tiene unas características para usarse y unas directrices para utilizarse más bien muy sencillas. Hay que aerografiarla con una presión de 0,8 a 1 bares, ¿vale? Lo indica aquí en las instrucciones, y hay que dejar secar una media hora aproximadamente para dar una segunda capa. El secado completo se obtiene a las 24 horas de aplicación. Así que ya tengo regulado el aerógrafo. Lo primero será mover la pintura, la imprimación dentro del bote. Como escucháis perfectamente, la imprimación tiene una bolita dentro para asegurarse de que queda todo bien removido. Esta imprimación, ¿vale?, para los que no conozcáis esta gama, que es de aparición muy reciente en el catálogo de Amo, esta imprimación es tipo laca, ¿vale? Se limpia perfectamente con alcohol, ¿vale? O si se tiene a mano el diluyente de Amo, pues el diluyente de Amo específico que tienen para la gama de pinturas, ¿vale? Concretamente la referencia del diluyente es la 8578. Vamos a cerrar esto, vamos a dejarlo a un lado y vamos a realizar la imprimación.
como bien veis, en las portillas de las bahías hay que trabajar un poquito las marcas de los expulsores. Ya sabéis, las marcas de los expulsores simplemente le podéis coger y con un poco de masilla o roscos de plasticar lo podéis cerrar perfectamente, ¿vale? Los podéis tapar y disimular a la perfección, sin ningún problema ni nada. Lo único que tendréis que hacer un trabajo de lijado bastante intenso para disimularlo todo de la manera correcta. Bien, la imprimación nos puede ayudar, al utilizar una imprimación gris, nos puede ayudar a descubrir, por ejemplo, algunos sitios donde habrá que volver al trabajo, ¿de acuerdo? Como por ejemplo aquí, aquí y aquí. Y en este otro punto, que son restos que todavía no se han retirado bien, y también aquí, ¿vale? Que son restos de las huellas de los expulsores de los moldes. Así que voy a dejar secar media horita, voy a trabajar esos puntos y ahora después ya continuamos aplicando el color base a lo que es el interior de las bahías, que os recuerdo es el color H41 de Gunze, que es el azul pálido, bueno, el verde pálido, que resulta que es un azulado más, un verde azulado más bien, ¿de acuerdo? Recordad este bote.